Siguiendo con las sustancias psicoactivas, las podemos dividir en varios grupos. Uno de ellos es las anfetaminas, que son sustancias sintéticas que van a estimular el sistema nervioso central. Una sustancia sintética se refiere a que a partir de la natural crean otras sustancias que no son completamente, pueden ser no completamente naturales o totalmente artificiales. La más conocida de estas es la speed. Las anfetaminas pueden producir psicosis y desencadenar cuadros psicóticos que antes se tenían. Se usan para usos médicos, recreativos o deportivos. Antes se decía que las anfetaminas la usaban los deportistas para aumentar su rendimiento físico y mental. Eh, esto fue, esto se convirtió en algo ilegal, por lo que ya no se usan en los deportistas. Eh, Hay presentaciones en cápsulas, pastillas, en polvo y en líquido. Se usa para trastornos en déficit de atención e hiperactividad y en depresiones, por lo que aumentan el rendimiento físico y mental. Acá encontramos una de las más conocidas, que es la metafetamina sólida, que también tiene otros nombres como WIS, cristal, vidrio o AC. La metanfetamina líquida, que también se llama speed rojo o sangre de leopardo, y otras que podemos ver acá. En cuanto a la intoxicación por anfetaminas, encontramos taquicardia o bradicardia, dilatación pupilar, pérdida de peso, agitación o retraso psicomotor. Ya cuando están en la abstinencia, se puede producir fatiga, terrores nocturnos, aumento de apetito, insomnio o hiperinsomnia, agitación o retraso psicomotor. Eh, Hay otro grupo llamado opioides. Se relacionan químicamente e interactúan con los receptores opioides en las células nerviosas del cuerpo y del cerebro. Básicamente lo que van a hacer es deprimir el sistema nervioso central, al contrario de las anfetaminas. La más conocida de estas es la heroína. Eh, Se van a liberar endorfinas y el receptor más afectado es el MU. Eh, Acá hay que destacar que los opioides generalmente producen abstinencia o adicción por parte del equipo de salud porque los tienen a la mano. Dentro de las más conocidas tenemos la heroína, la morfina, la codeína, la oxicodona, la metadona o la peptidina. Tienen un efecto analgésico, euforizante, hipnótico y sedante, por lo que tienen mayor predisposición a producir adicción. Hay dos maneras en las cuales es muy grave aplicarlas, que más que todo las aplican los del equipo de la salud, que son la intraarterial, que puede producir una gangrena en el lugar de la aplicación, o las intradérmicas, que pueden producir abscesos. Eh, bueno, en cuanto a la intoxicación, puede producir somnolencia, alteración de la conciencia, lentitud al hablar, miosis, depresión respiratoria. Cuando hay intoxicación, el tratamiento es naloxona intravenosa, 0.4 miligramos cada minuto hasta completar 2 miligramos. Y en la abstinencia podemos encontrar ansiedad, midriasis, calambres abdominales, rinorrea y piloerección. Eh, Pusimos gripe entre comillas porque los síntomas de una abstinencia por opioides eh, se parecen mucho a una gripa. Entonces hay que diferenciar bien si es una gripa o si es abstinencia por opioides. El tratamiento para la abstinencia es la clonidina. Las, Otro grupo son las benzodiazepinas, que básicamente lo que van a hacer es deprimir el sistema nervioso central, produciendo un efecto hipnótico y sedante. También se usa como ansiolítico, porque produce relajación y tranquiliza el cerebro. Eh, Acá uno de los neurotransmisores más afectados es el GABA. Acá encontramos el nombre comercial, que es, bueno, de las diferentes drogas, como el Prosom, Dalmon, Restoril, bueno. Eh, Acá las encontramos en un término médico, como el midazolam, el diazepam, el lorazepam.
que son las más conocidas. En este grupo también hay que tener cuidado con el equipo de la salud porque también los tienen al alcance, entonces pueden producir mayor adicción por su uso prolongado. Se usa para la ansiedad, los ataques de pánico, insomnio, comportamiento compulsivo, perdón, eh, provocan amnesia y las vías de administración puede ser vía oral, intramuscular e intravenosa. En cuanto a la intoxicación por benzodiazepinas, encontramos sedación, lenguaje mal articulado o ataxia, lentitud al hablar, respiración deprimida. En la abstinencia encontramos ansiedad, agitación, calambres musculares, taquicardia o hipertensión, convulsiones o delirio. Otro grupo importante son los estimulantes, que como su nombre lo dice, van a estimular la actividad cerebral, más que todo en el sistema simpático. Entonces las más importantes son la cocaína, la cafeína, la nicotina, el éxtasis, que también es llamado cristal, pepas X o tachas, bueno, que son sus formas comerciales, o el bazuco. Mm, Acá algo muy importante es la cocaína, puede producir el síndrome de Magnan, que básicamente la persona va a sentir, va a tener alucinaciones táctiles, entonces puede decir, me corren bichos por la piel, aunque no tenga ningún bicho en la piel. Las más conocidas son las metilxantinas, que dentro de ellas encontramos la cafeína, la teofilina, también encontramos la nicotina, el pipradol y la efedrina o la pseudoefedrina. Mm, Estos medicamentos, estas drogas, inhiben la recaptación de dopamina, aumentan los niveles de la actividad motriz y cognitiva, refuerza la vigilia, el estado de alerta y la atención. Las formas en que pueden ser eh, administradas son inhaladas cuando se encuentra en polvo o fumadas. O también se puede intravenosa, que muchas veces la mezclan con heroína para un mayor efecto. En cuanto a la intoxicación, encontramos hiperactividad, habla rápida, pupilas dilatadas. Y en la abstinencia, fatiga, aumento del apetito, irritabilidad, depresión emocional o ansiedad. Otro grupo importante son los cannabinoides. Em, Dentro de ellos encontramos la marihuana, que son una de las drogas más antiguas y se siguen consumiendo en la actualidad. Incluso em, está próxima a legalizarse en Colombia. Tiene usos médicos como analgesia o relajante muscular, se une a receptores específicos y produce tolerancia inversa. Algo muy importante porque a pequeñas dosis hacen más efecto. Puede causar crisis de pánico y despersonalización. Acá encontramos las más importantes, los fitocannabinoides, los endocannabinoides, cannabinoides sintéticos, marihuana, hierba, grifa, hachís, chocolate, costo, resina o banga. Cuando decimos que hay una intoxicación por THC, es porque hay una intoxicación por cannabinoides, por su estado activo que es el tetrahidrocannabinol. En sus siglas, pues THC. Bueno, cuando es fumada produce más efecto que cuando es comida. Em, al- un dato importante es que se absorbe mucho en el tejido adiposo que puede durar hasta 6 semanas. Entonces, en su metabolismo puede producir un efecto a largo plazo. La intoxicación por cannabinoides puede producir conjuntivas rojas, reacciones retardadas, pupilas de tamaño normal. En la abstinencia, cambios en el estado de ánimo, ansiedad y calambres musculares. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Acá vemos un algoritmo que encontramos en una guía de evaluación y manejo para estos casos colombiana. Entonces, acá está la persona sufriendo de una sobredosis de sedantes. Eh,
de intoxicación o sobredosis aguda por estimulantes o abstinencia aguda de opioides. Entonces, si la persona o el paciente si lo tiene, entonces seguimos el algoritmo que acá nos presentan, acá nos dicen los pasos a seguir. El tratamiento básicamente es revisar señales de punciones por si la persona ha tenido em, de estos, o sea, aplicación de estos medicamentos por vía intravenosa. Prueba de detección de drogas en orina, serología para VIH, hepatitis B y C, pruebas de ITS, grupos de autoayuda como los narcóticos anónimos, estrategias de reducción de daño, como las inyecciones, digamos en el caso de la heroína, cuando están en los centros de rehabilitación, mmm, digamos que no hacer todo el proceso frente a ellos, no hacer despacio el procedimiento de sacar sangre o cosas así que tengan que ver con inyecciones, porque esto les hace recordar todo lo que ellos hacían cuando, o sea, todo el placer que sentían cuando ellos se aplicaban esta droga vía intravenosa. Cuando hay abstinencia de opioides, entonces se usan los agonistas de opioides como la metadona, 30 miligramos al día. Y cuando hay abstinencia por benzodiazepinas, se debe hacer una disminución gradual de la dosis durante 8 a 12 semanas eh, con benzodiazepinas de acción prolongada, porque de esta manera, si no se hace así, puede producir el efecto contrario. Cuando hay abstinencia por cannabis, cocaína y anfetaminas, se deben tratar los síntomas. Bueno, esto es en general. Digamos, hay vómito, entonces se implementan antieméticos. Si hay deshidratación, se hidrata o bueno, así. Y vamos a seguir con los medicamentos.